Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema definición de un vector y sus propiedades, que corresponde al tema número 1, vectores en el espacio. Mi nombre es Arturo Montiel y comenzamos. En nuestra vida cotidiana, nosotros hemos utilizado números para especificar lo que son objetos, eventos y fenómenos. Por ejemplo, la distancia que existe entre Puebla y Ciudad de México se puede especificar con un solo número, 100 kilómetros. La localización de una ciudad en un mapa se puede especificar con dos números que son llamados latitud y magnitud. Por ejemplo, la localización de la ciudad de Punta Arenas, que es una ciudad chilena, necesita esos dos números, que son 53 grados 10 minutos 0 segundos sur, 70 grados 55 minutos 60 segundos oeste. Para la localización de un objeto en el espacio necesitamos tres números. Por ejemplo, aquí tenemos el bosquejo de una nave industrial y aquí tenemos una caja de color negro. Para especificar en dónde se encuentra esa caja, yo necesito tres números, que puede ser largo, ancho y altura o profundidad, según sea el caso. Las coordenadas de esta caja serían 6 metros de largo, 12 metros de ancho y 1.5 metros de altura. Y así encuentro su ubicación. Para localizar una partícula en el espacio y en el tiempo vamos a necesitar cuatro números. Esto también nos puede ayudar para lo que son algunos eventos históricos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió en estas coordenadas? 52 grados 31 minutos 7 segundos norte, 13 grados 24 minutos 19 minutos este, 34 metros y en 1985. Latitud, magnitud, altura y tiempo. En este caso coincide con la caída del muro de Berlín. Además, tenemos otros ejemplos de vectores. Por ejemplo, el código de color RGB. Tenemos tres colores primarios, que es el rojo, que es el verde y que es el azul. La combinación de estos colores primarios podemos obtener colores secundarios. Por ejemplo, al tener las coordenadas 163 en rojo, 73 en verde y 164 en azul, obtenemos el color morado. Además, también nos puede ayudar para saber el estado de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico prácticamente vamos a tener unos y ceros. Esto quiere decir que en una terminal puede haber corriente o que no puede haber corriente, encendido o apagado. Prácticamente estos circuitos eléctricos, una forma de realizar sus coordenadas es mediante un código binario, que prácticamente es el lenguaje de una computadora. Todos estos ejemplos que mencionan una colección de números prácticamente son los vectores. Ahora, ya que vimos algunos ejemplos de vectores, tenemos que dar una definición de lo que son los vectores y además saber qué operaciones podemos hacer con ellos. Vamos a continuar con las definiciones. Ya vimos que era un vector o ejemplos de vectores. En los vectores, como en los números reales, se pueden aplicar algunas operaciones. Podemos aplicar lo que es adición entre vectores y multiplicación de un vector por un escalar, que vamos a definir un poco más adelante. El conjunto de todos los vectores especificados por un número fijo de números reales con ciertas operaciones básicas definidas para esos vectores se llama espacio vectorial, y el estudio de las operaciones en los vectores se llama álgebra vectorial.
Con este concepto vamos a dar la definición un poco más formal de lo que es el espacio vectorial. Aquí lo tenemos. Primero lo voy a leer y después voy a explicar paso por paso. El espacio vectorial n-dimensional, denotado por Bn, es el conjunto de todas las eneadas de números reales, a las que notaremos de esta forma. Esos son los vectores, además de que existe la relación de igualdad y las operaciones de adición y multiplicación por un número real. Bien, voy a comenzar paso por paso. El espacio vectorial n-dimensional. En este caso vamos a hablar de planos. En cálculo diferencial trabajamos con un plano cartesiano, x, y. Aquí tenemos el ejemplo. Este es un espacio vectorial de dos dimensiones o bidimensional. Para encontrar un punto en ese plano cartesiano necesito dos coordenadas, una coordenada de x y una coordenada de y. Para tres dimensiones, un espacio tridimensional, aquí tenemos lo que es la figura de ese espacio. Vamos a tener tres planos, x, y y z. Para encontrar un punto en este espacio necesito tres coordenadas, una coordenada en x, una coordenada en y y una coordenada en z. Además, puede ser que tengamos espacios de 4 dimensiones, de 5 dimensiones y así sucesivamente. Pero más allá del espacio tridimensional, resulta muy complicado imaginarnos cómo sería esa cuarta dimensión. El motivo es que nosotros somos seres tridimensionales. Vemos lo que es largo, ancho y altura, profundidad. No tenemos más allá de una cuarta dimensión para nosotros los humanos, pero teóricamente sí existe. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que es un espacio de 4 dimensiones. Este es un Triceratops, un espacio de 4 dimensiones. Si se dan cuenta, va cambiando. Al inicio era un cubo, pero conforme se va rotando la figura, se va formando otras formas. Y aquí tenemos lo que es la famosa botella de Klein. También es una figura de 4 dimensiones. Ya que tenemos lo que es espacio vectorial, vamos con lo que es el vector. Los vectores es el conjunto de todas las eneadas de números reales. ¿Qué es una eneada? Prácticamente las coordenadas. Aquí tenemos algunos ejemplos: 2,3, 2,3,4, 2,4, menos 7, menos 9. En este caso, las eneadas están compuestas por números reales. Aquí tenemos x y pertenece a los reales, tienen que ser solamente números reales, no puede haber un número imaginario. Y esta parte que dice y es igual a 1,2 hasta n significa que tenemos primera componente, segunda componente, tercera componente hasta la enésima componente. Estos son los vectores. Es una colección de datos, un conjunto de números. Y la relación de igualdad y las operaciones de adición y multiplicación lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además, para denotar un vector, vamos a representarlo con una letra en negrita. Puede ser cualquier letra, X, Y, A, B, C, pero esas letras tienen que ser de color negrita para que se denote que sea un vector. Porque si no está en negrita sería un número real. Ya en negrita ya es un vector, y es una colección de datos. Además, los vectores se pueden representar de esta forma: una X con una flecha arriba, o una X testada, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Ahora vamos a ver la relación de igualdad y las operaciones que se pueden realizar en los espacios vectoriales. Vamos a comenzar con la igualdad de vectores. Dice lo siguiente: si x es una terna ordenada que va desde x1 hasta xn, y y también es una terna ordenada que va desde y1 hasta yn, entonces x es igual a y si
cada componente de X es igual a cada componente de Y. Aquí lo tenemos ya escrito en español. Dos vectores en el espacio vectorial son iguales si sus componentes correspondientes son iguales. Y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el vector A y el vector B. El vector A tiene como componentes 1, 3, 4 y menos 9. El vector B tiene como componentes 1, 3, 4 y menos 9. Como se observa, las componentes correspondientes son iguales. Primera componente, el 1 es igual que el 1. Segunda componente, el 3 es igual que el 3. Tercera componente, el 4 es igual que el 4. Y cuarta componente, el menos 9 es igual al menos 9. Entonces A y B son iguales, mientras que C y D no lo son. C y D son diferentes en la cuarta componente. En la primera componente son 2. En la segunda componente es el menos 3. En la tercera componente es el 4. Pero en la cuarta componente en C es 8 y en D es 7. Como ahí son diferentes, entonces no son iguales. Ahora, la adición de vectores. Tenemos que X es un conjunto de números reales que va desde x1 hasta xn. Y para Y, algo similar, desde y1 hasta yn. X más y, la adición, se define como sumar cada una de las componentes x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3 y así sucesivamente hasta xn más yn. La suma de dos vectores es el vector obtenido sumando los componentes correspondientes. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos al vector C y al vector B. Para encontrar lo que es la suma, sumamos sus componentes correspondientes. Primera componente, 2 más 2. Segunda componente, menos 3 más menos 3. Tercera componente, 4 más 4. Y cuarta componente, 8 más 7. Realizamos las operaciones, 2 más 2, 4, menos 3 más menos 3, menos 6, 4 más 4, 8 y 8 más 7, 15. Y esa es la adición de vectores y la multiplicación de un vector por un número real. Vamos a tener que X es un conjunto de números reales que va desde x1 hasta xn. Y R es un número real, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser pi, puede ser 2 quintos. Entonces, la multiplicación de R por el vector se define como la multiplicación del número real R por cada una de las componentes del vector, R por x1, R por x2, hasta llegar a R por xn. Aquí tenemos un ejemplo. A es el vector 1, 3, 4 y menos 9 y R vale 3. Observen, el vector está en negritas, el número real no lo está. Entonces, multiplicar el número real R por el vector A sería multiplicar ese número 3 por cada una de las componentes. 3 por 1, 3 por 3, 3 por 4, 3 por menos 9. Y resolvemos operaciones. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y 3 por menos 9, menos 27. Y ese sería el resultado. Y ahora, ya que vimos lo que es la definición del espacio vectorial, la relación de igualdad y dos operaciones, podemos demostrar algunos axiomas. Para ello, voy a utilizar una diapositiva más adecuada para símbolos matemáticos.